8 de diciembre, hablamos acerca de la fe de José y de María, cómo ellos creyeron a Dios, aceptaron la promesa de Dios y vieron cumplida por su fe cada una de las promesas que Dios les había hecho. Hoy veremos otra situación. Hoy veremos a alguien que lo tenía todo, que nada le faltaba, y que de repente lo perdió todo, se quedó sin nada, sin familia, sin dinero y sin salud. Y a pesar de todo, estuvo firme en Dios y nada ni nadie hizo que él renegara contra Dios a pesar de todo lo que perdió. Inserte su nombre aquí. En el terrible y horrible no es un buen día. Ponga su nombre en el lugar de Job. Y ponga Pedro, Juan, Andrés, Felipe o el nombre que es tuyo. Y trate de ver si usted puede ser un campeón de la fe dentro del sufrimiento y creer y esperar hasta que Dios le responda y le saque de la situación en que usted se encuentra. ¿Quién fue Job? ¿Quién era Job? ¿Por qué pasó lo que pasó en la vida de Job? Muchas veces, hermanos, pensamos que las cosas terribles que nos pasan son para destruirnos. En mi familia acabamos de vivir una experiencia doble. Un sobrino mío se puso sumamente grave. Los médicos creyeron que tenía tuberculosis. Años atrás hemos estado orando porque él y su madre se reconciliaron. Son años. El padre murió sin reconciliarse con su hijo. La madre, que tiene más de 80 años, estaba insensible. Mi hermano, el mayor de los varones, está en Nuevo Progreso, Yucatán. Le habló a mi hermano. Y le dijo, es tu hijo. Y está muy grave. Mi hermana Tere también me habló. Pero la oración que habíamos estado haciendo fue la que actuó. Mi hermana fue a ver a su hijo. Y hubo reconciliación. Vea la experiencia. Nunca vemos más allá del sufrimiento. Nunca vemos más allá de lo que Dios tiene del dolor. Siempre nos enfocamos en el sufrimiento, nos enfocamos en el dolor. Y la luz que ya está, la salida que Dios ya nos ha dado, no la vemos, porque estamos demasiado enfocados en el sufrimiento para poder mirar la luz. Esta mañana mi esposa me decía, cuando estábamos desayunando juntos, es que la gente me llama, mi hermano me llamó y me dice, ¿cómo está Chuy? Simplemente le dije, Chuy está bien. A Chuy no le duele nada. La gente se imagina que con todas las cosas que se han dicho de mí, es para que yo esté tirado en una cama. Mientras mi Dios existe, y Él existe para siempre, y mientras Él me conceda estar en este mundo, yo estoy de pie. Porque no son mis fuerzas, son las fuerzas de Dios las que me sostienen. Veamos pues a Job. Y
Introducción a este tema. ¿Cuál es la introducción? ¿Qué es lo que quiero que usted y yo podemos tener a través de este mensaje? Y vea algunas cosas que le han pasado a algunas personas. Tal vez usted se ríe. Me fui a dormir con el chicle en la boca y ahora mi pelo está lleno de chicle. Bueno, yo he visto eso. Y recuerdo que con alcohol y con quién sabe qué tanto le quieren quitar del pelo el chicle pegado de la niña o del niño. Y cuando me levanté de la cama esta mañana, me tropecé con el monopatín y me di cuenta de que iba a ser un día terrible, horrible, no un buen día. Porque es un nombre ahí. Es cierto que muchas veces nos levantamos con la sensación de que vamos a tener un día terrible. ¿Qué de aquellos que son, ¿cómo se les dice? Supersticiosos, gracias, y que sin querer y sin darse cuenta se levantaron con el pie izquierdo y de repente les pasó un gato negro enfrente y de repente pasaron debajo de una escalera? Mejor se regresan a su casa y se meten a la cama para que no les pase nada, ¿no, hermanos? Siempre habrá días terribles. Siempre habrá momentos difíciles en nuestra vida. Pero siempre habrá Dios que estará junto a ti. Para darte la victoria, para sacarte siempre adelante. ¿Qué problema está enfrentando hoy? ¿Problemas financieros? ¿Problemas de salud? Yo no. Yo estoy sano. ¿Problemas con los hijos? ¿Que son rebeldes? ¿Que no le quieren obedecer? ¿Qué problemas estás enfrentando hoy? ¿Y cómo los estás enfrentando? Es la verdadera pregunta. ¿Y cómo los estás enfrentando? Porque eso es lo importante. No tanto qué problemas estamos enfrentando, sino cómo los estamos enfrentando. Esa es la cosa más importante. Todos tenemos terribles, horribles días. Pero ¿qué hacemos cuando vienen? ¿Nos sentamos a llorar? ¿A lamentarnos? ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Toda la cosa que pasa a mí me pasa! ¿Por qué no le pasarán al vecino? Todo lo malo viene contra mí. ¿No es cierto? Que hay momentos que eso pensamos y creemos que todo lo malo solo nos sucede a nosotros. Es una gran verdad. Siempre hemos creído eso. La vida no es una película de Disney, hermanos. Que se acaba, que le da la manzana ahí envenenada a la princesa y viene el príncipe y la besa y despierta. O Blancanieves que es desterrada y se va con los 7 enanos y viene el príncipe la rescata. Creo que ya hice revoltura, ¿verdad? Pero lo que sea, la vida no es una película de Disney, hermanos. La vida es difícil. Y más difícil es cuando no conoces a Dios. Y cuando no sabes realmente quién es Dios. La cosa importante para poder vencer cualquier situación, por difícil que sea, es conocer a Dios. Usted no puede creer en quien no conoce. Imposible. Usted solo puede creer en alguien en quien usted conoce. Y para creer en Dios hay que conocerlo. Hay que creer que Dios es quien dice ser y que Dios hace lo que dice hacer. Amén. Dos cosas importantes. Creer que Dios es poderoso. Creer que Dios es omnipresente. Creer que Dios es sanador. Creer que Dios es el dueño del oro y la plata. Y creer que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Ese es Dios.
Para enfrentar cualquier situación difícil de la vida tienes que creer eso. Si no, no puedes. Te derrotará. El problema del dolor. Mucha gente cuando viene algún sufrimiento, algún problema, ¿a quién creen que culpar? ¿Quién es el culpable de todo? Dice, si Dios es bueno, y si Dios es poderoso, entonces ¿por qué los cristianos lloran? ¿Será que algo está fallando? ¿Será que Dios no es bueno? ¿Será que Dios no es poderoso? Pues muchas veces la manera como nos enfrentamos al problema del dolor. Los sufrimientos de Job. Ahí en Job 3, 1 al 3. Job maldice el día en que nació. Y yo no sé si usted nunca lo ha hecho, pero yo he escuchado a personas que dicen, maldigo el día en que nací. Yo no sé para qué nací. Yo no sé por qué no me morí en el vientre de mi madre antes de salir. Tal vez usted nunca ha dicho eso, tal vez, pero yo sí he escuchado gente que lo ha dicho. Y Job llegó a decir, llegó a maldecir su día. Vea lo que dijo. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Dice Job en 3:20, ¿por qué se da luz al trabajado? O sea, al que está exhausto, al que está cansado, al que ya no tiene fuerzas, y vida a los de ánimo amargado. ¿Sabes? Hoy vamos a considerar el problema del dolor y el sufrimiento. Yo creo que lo que más perturba a la gente, y yo creo que lo que más se preguntan a veces algunos cristianos, es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No sé. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Es que Dios ya no me quiere? ¿Es que Dios ya no está conmigo? El problema del sufrimiento, hermanos, es que no enfrentamos el sufrimiento con la fe necesaria para creer que cualquier problema que viene a nuestra vida es una oportunidad para Dios de mostrarnos su amor, su misericordia y su poder. Cuando Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, es para mostrarnos a través del sufrimiento su gloria, su poder y su misericordia a nosotros sus hijos. Y esto es importante que podamos entender cuando enfrentamos el problema del dolor y no tener que estarnos preguntando a cada rato ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Veamos el principio. Bueno, se me ocurrió poner ese signo de número ahí, no sé ni por qué. Pero no se han fijado que últimamente antes del nombre de algo ponen ese signo de número. Todavía no entiendo ni por qué. ¿Saben una cosa? Job era un hombre bueno. Job era un hombre excelente. No había queja. Es más, Dios se jacta de Job. Dios se siente emocionado de la vida de Job. Vea, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ay, Job parece muy caro. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, o sea, 1,000 bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón
más grande que todos los orientales. Job, como se lo dije, era un buen hombre. Tenía una gran familia, tenía muchas posesiones. En otras palabras, si Job era tan bueno, si Job era recto, si Job obedecía a Dios, ¿por qué le pasó a Job todo lo que le pasó? Ya lo sabemos, usted ha estudiado la Biblia y usted lo sabe. Pero vea, principio número 2. Ándale, ya me acordé porque puse el signo de números. Dios es bueno y amorosamente cuida de sus hijos. Una frase que se me quedó muy pegada de la película Dios no está muerto. Fue la frase que dijeron, que decían dos ministros, uno afroamericano y el otro americano. Cada vez que les pasaba algo, que tristemente no se daban cuenta que era Dios deteniéndolos para que no se fueran de vacaciones. Decía uno, Dios es bueno. Y decía el otro, todo el tiempo. Y después decía otra vez, todo el tiempo. Y decía el otro, Dios es bueno. Y es verdad, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Créalo. Vean, Dios es bueno. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ahora, vea lo que dice, los hijos de Dios. Entre los cuales vino también Satanás. Recuerde, Satanás era luz bella, luz bella, preciosa, el consentido de Dios, el más importante de los arcángeles. Pero a algunos mexicanos que no se les puede dar un carguito porque ya después se sienten el rey del mundo, así le pasó a Satanás, el diablo. Se enorgulleció tanto que le quiso quitar a Dios su lugar. Entre los cuales también vino Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Bueno, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vea qué orgulloso se sentía Dios de Job. Job era un orgullo para Dios. ¡Wow! ¿Seremos nosotros lo mismo que Job? ¿Dios estará orgulloso de nosotros? ¿Qué creen? Contésteselo usted. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás, ya te diste cuenta. Y vean lo que Satanás se dio cuenta. Vean lo que Satanás se dio cuenta. ¿Qué dijo Satanás aquí? Que era verdad. ¿Qué fue lo que dijo? Que a Dios le importa proteger amorosamente a Job y como a Job a sus hijos. Amén. Satanás reconoce. Dice, si Job te sirve, ¿por qué le das todo? ¿Por qué lo cuidas? ¿Por qué lo proteges? Satanás lo sabe. Y muchas veces quiere engañarnos. Y nos hace que nos busquemos problemas. Deje de echarle la culpa a Satanás, pobre Satanás. Ya de estar diciendo, por favor, ya deja de echarme la culpa de lo que tú mismo haces. Pero Satanás sabe claramente cuánto nos ama Dios. Y a veces trata de que nosotros, por medio de algún problema, por medio de alguna situación difícil en nuestra vida, nos olvidemos de eso. Nunca te olvides de eso. Aún en la situación más difícil, recuerda siempre, Dios te ama,
Dios te protege y Dios tiene siempre lo mejor para ti. Amén. Siempre. No solo de cuando en cuando. Dios se jactaba de Job, como quiere jactarse de nosotros, sentirse orgulloso de nosotros. Pero Satanás dijo, Job solo ama a Dios porque Dios lo bendice. Bueno, era de pensarse. Con tantas posesiones que tenía, como Job no iba a amar a Dios. Vamos a ver, Satanás. Dios dijo, tú puedes hacerle cualquier cosa, pero no lo toques. Le puedes quitar lo que quieras, pero no toques su vida. No toques su vida. ¿Sabe una cosa? Satanás es el acusador. Satanás es el enemigo. Satanás es el que nos quiere destruir. Pero ¿sabe una cosa? El poder de Satanás está limitado. No puede ir más allá de lo que Dios le permite. Estaba leyendo la Biblia. Me he propuesto leerla de pasta a pasta cada año. Y una de las cosas que me di cuenta en mi lectura completa del año pasado es que Dios usó ejércitos para castigar la desobediencia de Israel. Pero cuando estos se pasaban y hacían más allá de lo que Dios les había dicho que hicieran, después los destruidos completos en ellos. Pasó con Babilonia, pasó con Ciro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos protege aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Él siempre nos protege. El principio número 3. Satanás es el acusador. Pero como les decía, tiene poder ilimitado. Le dice Satanás, no le has cercado alrededor a él y a su casa, óigalo bien, y a todo lo que tiene. O sea, no lo has protegido, no has guardado todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo, en tu misma presencia. Punto. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ok. ¿Piensas que Job me ama? ¿Piensas que Job me adora? ¿Piensas que Job me es fiel simplemente porque protejo y bendigo el trabajo de sus manos? Ok, toca sus posesiones. Vamos a ver si tienes la razón o la tengo yo. No me pregunte por qué lo hizo Dios, no lo sé. Solo sé que Dios tenía un plan en la vida de Job. Así que veamos cómo respondió Job a la situación. Y esto lo tenemos en los versos 20 y al 22. Dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Óigalo bien. Y adoró. ¿Lo estoy viendo? Y adoró. No dice se lamentó. No dice acusó a Dios. No dice se enojó con Dios. No dice reprendió a Dios. Dice adoró. Adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó a hijos. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job,
ni atribuyó a Dios despropósito alguno en lo que le estaba pasando. ¿Lo vio? ¿Lo entendió? Perdió todos sus bienes. Perdió a sus 7 hijos y sus 3 hijas. Quedó en la miseria. El hombre más rico de todos los orientales, ahora era el más desgraciado, pobre, sin nada. Pero siguió siendo el mismo hombre. Siguió adorando a Dios. Siguió bendiciendo el nombre de Dios. No dejó de hacerlo, a pesar de que todo se prestaba para hacerlo. Job, como digo por aquí, Job no se tiró a las drogas. Lloró sus pérdidas, sí, pero luego bendijo el nombre del Señor. Lloró todo lo que tenía y lo había perdido. Había perdido sus hijos, su dinero, sus bienes, todo lo había perdido. Y lloró por ello. Pero luego de que lloró, luego de que derramó sus lágrimas, bendijo el nombre del Señor. No dudó de él. No dudó ni un solo instante de él. Oh, mis amados hermanos, no se tiró a las drogas. Job no se emborrachó. Job no se alejó de la iglesia, sino todo lo contrario. Job se acercó más a Dios. Job buscó mucho más a Dios y estuvo cerca de Dios. ¿Qué hace mucha gente cuando pasa por alguna situación? Lo primero que hace es faltar a la iglesia. Es lo primerito, faltar a la iglesia. Y algunos que no tienen la fe suficiente se emborrachan o se van a las drogas. Y algunos que ni siquiera tienen a Cristo en su corazón, ellos mismos se quitan la vida. Esas son las situaciones que vive el mundo que no conoce verdaderamente a Dios y que no conoce a Jesús. Vea cómo Dios se jacta de Job. De nuevo, y Satanás vuelve al ataque. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Recuerden que Satanás quería ser el dueño de la tierra. Y el presumido Jehová tampoco lo está presumiendo a Dios. Está presumiendo. Como que Dios también es un poco presumido, ¿no? Bien, el presumido de Dios dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía te retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero él tiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y dirás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ah, Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Aguarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Como decimos los veracruzanos, a su mecha. ¿Oyó usted? Desde la planta del pie
hasta la coronilla de la cabeza. ¡Qué bárbaro! ¿Se imagina? Job necesitaba 1000 manos para rascarse todo el cuerpo. Esa sarna maligna, esa comezón horrible. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza, para que la ceniza le suavizara la comezón, la picazón que tenía. Tal vez usted se pregunta, pero ¿Satanás tenía más poder que Dios? Tal vez usted se pregunte, ¿Satanás es más poderoso que Dios? ¿Cómo Dios? Que todo lo sabe, porque es omnisciente y todo lo sabe. Él sabía que lo que le pasara a Job, Job lo adoraría a pesar de todo. Jehová conocía a Job. Jehová sabía quién era Job. ¿Jehová puede ser engañado entonces? No, hermanos. No. Pienses eso. Lo que sucede en una situación como esta es que Dios usa personas para poder demostrarle al mundo que cuando tú eres fiel a Dios en la situación más terrible y horrible de lo que te pueda suceder, tú tienes recompensa. Dios fue usado y Dios permitió que Satanás hiciera todo lo que hizo, porque Dios tenía un plan maravilloso y glorioso futuro para Job. Por eso le decía, hazle lo que quieras, menos toque su vida. Porque una vez que Satanás quedara convencido de que aquellos que verdaderamente conocen a Dios no le fallan, Dios recompensaría a Job y le daría mucho más, el doble de lo que tenía. No es que Satanás sea más poderoso que Dios. No es que Dios se dejó engañar por Satanás, sino más bien Dios le mostró a Satanás que cuando una persona conoce realmente a Dios, que cuando una persona tiene una relación correcta con Dios, nada, se puede caer el mundo en pedazos, se puede caer el cielo en pedazos, se puede abrir la tierra en dos, pero esa persona creerá en Dios y nunca dejará de adorarlo. Y a través de Job, Dios demostró esto. Y es lo que demostró. Que sí se puede tener gozo, tener alegría, ser fiel a Dios, adorarlo con gozo, adorarlo con alegría, a pesar de la situación más difícil que estemos viviendo. A pesar de la situación más difícil que estemos pasando. Por eso Dios permitió lo que permitió. No, Satanás no se burló de Dios. Si Dios fuera burlón como nosotros, diríamos que el que se burló de Satanás fue Dios. Porque Satanás hizo lo que hizo y al final Job quedó mejor que lo que estaba. Vea esto aquí. He conocido varones que han venido a los pies de Jesús y lo han recibido como Señor y Salvador personal de sus vidas. Pero las esposas han influenciado en ellos y no les han permitido crecer e ir a la iglesia mucho menos. Y vea la esposa de Job, la cual dijo, ¿aún retienes tu integridad? O sea, ¿aún sigues siendo fiel a Dios? ¿Aún sigues amando a Dios? ¿Aún sigues adorando a Dios?
maldice a Dios y muérete. Parece ser que la esposa de Job no era como mi esposa. Ay, Job, te hizo falta una María. Como que ya la esposa de Job se había aburrido y se había cansado de cuidar a Job. Como que ya la esposa de Job estaba cansada y aburrida y ya quería que Job se muriera para descansar. Hermanos, si algo le doy gracias a Dios, es la esposa que me ha dado. Sin ella, no soy nada. Sin ella no me puedo mover. Sin ella yo no puedo caminar, porque es la única que sabe ponerme los plásticos, para después de los plásticos ponerme las prótesis. Pero Job no tenía una María. Job tenía una esposa que ya estaba aburrida y cansada de atenderlo. Hay muchas mujeres en la actualidad igual, muchas. Así que maldice a Dios y muerte. Como les decía, Job lo perdió todo. Posesiones, hijos, bienes, hacienda, salud, todo lo perdió. Pero como les decía, no se volvió a las drogas, no se volvió un alcohólico y mucho menos nunca maldijo a Dios por lo que le pasó. Muchas personas se enojan con Dios cuando pasan por momentos difíciles. Dios, si eres Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Me acuerdo del ladrón malo. Si eres Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Hermano, cuando esté pasando por algún momento difícil en su vida, no la agarre contra Dios. Más bien acérquese más a Él. Aférrese más a Él. Tómelo fuerte de la mano y no lo suelte. Así como hizo Job. Muchas personas se enojan con Dios. Es para que lo duplique. No importa. ¿Cuál fue la respuesta de Job a su mujer? En el versículo 10 del capítulo 2. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermano, si yo me pusiera a considerarme con Job, lo que yo he vivido no se compara para nada con lo que él pasó. Así que sí se puede ser fiel a Dios. Sí se puede creer en Dios. Sí se puede estar gozoso, alegre a pesar de las situaciones difíciles. ¿Cómo podría Job tener tal fe y confianza, incluso en la cara del sufrimiento? ¿Sabe por qué? Porque Job dijo esto: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y si le sigo leyendo, y después de esto, con mis ojos, he de ver a Dios. Cuando usted está seguro de que Dios tiene una vida futura, maravillosa, grandiosa para usted, usted no se pone a tener miedo en la muerte. Yo no busco la muerte, pero no le tengo miedo. Ni le digo ven, pero no le tengo miedo. No tengo miedo de mi familia,
Mucha gente pone el pretexto, pero es que mis hijos están chiquitos, y si me llevo a morir, ¿y qué le va a pasar a mis hijos? Mamita, papito, si Dios te quita de esta vida, es porque Él se va a hacer cargo de tus hijos, y tus hijos van a estar mejor que cuando tú estabas. De eso estoy seguro y convencido. Por eso, Señor, mi vida es tuya. Tú haces con ella lo que quieres. ¿Quieres darme la salud? Amén. ¿Quieres llevarme a tu presencia? Amén. Mis hijos ya lo saben. Y ellos tienen la confianza de que Dios me sana, que es lo mismo que yo también estoy esperando. La sanidad. Porque yo sé que mi Redentor vive. Dios no está muerto. Dios está vivo y vive por los siglos de los siglos y sigue su mano extendida para sanar, para liberar. Creo. Creo. Principio número 4, y este es importante. No siempre, hermanos, los sufrimientos vienen por causa de pecado. Muchas veces pensamos, a ese le pasa lo que le pasa, ¿por qué? Porque está en pecado. No, no siempre. Recordemos a los mismos discípulos allá con el hombre aquel ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Y dónde tuvo que haber pecado? Que el vientre del padre antes de nacer. No, no siempre. Tal vez en alguna ocasión sí, pero no siempre. Y lo podemos ver en Job. Lo que Job padeció no era por pecado. Pero esos 3 amiguitos que se le aparecieron a Job, uno de ellos era Bildad. Vea el resumen de su enseñanza de él. He aquí, Dios no aborrece al perfecto. O sea, Job, Dios te está haciendo lo que está haciendo porque no eres perfecto. Ni apoya la mano de los malignos. Job, todo lo que te está pasando es porque tú eres un pecador. Porque tú eres desobediente. Porque tú eres malo. Después aparece el otro amiguito, Eliú. Y este le da más discursos, queriendo que Job declare que es pecador cuando Job no es pecador. Cuando Job lo que le está pasando no es porque es malo, no porque es un hombre que ha pecado contra Dios. Pero ¿sabe qué? Finalmente Dios mismo aparece para hablar con ellos. Dios habla con Job. Y Dios tiene una plática muy profunda con Dios. Principio 5. Lo más importante es confiar en Dios. Eso es lo más importante, hermanos, cuando estás pasando por una situación difícil. Eso es lo más importante cuando estás viviendo en carne propia alguna dificultad, por horrible que sea. Lo más importante que puedes hacer es poner plenamente tu confianza en Dios y creer que Dios tiene la solución a tu problema. Como dice la palabra de Dios, nadie piense que ha sido tentado más allá de lo que puede soportar. Pero al mismo tiempo, junto con la tentación, Dios nos da la salida. A veces nos enfocamos tanto en el problema, a veces nos enfocamos tanto en la situación difícil, que aunque la abertura, la puerta está enfrente de nuestros ojos, no la vemos, porque solo vemos el problema y no vemos la puerta de salida que Dios ya nos dio desde mucho antes. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
En otras palabras, Job, ¿quién eres? ¿Qué sabes tú de Dios? Recuerde que después de este encuentro Job dijo: Señor, de oídas te conocía, pero hoy mis ojos te ven. ¿Quién te crees tú? Dios entonces cuestiona a Job. ¿Sabe por cuánto? Por 4 capítulos. Por 4 capítulos Dios le cuestiona a Job. Y allá en el 43 al 5 dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Vea la humildad aquí de Job. Job se humilla. Se quedó sin habla. Job se humilló delante de Dios. Y Job reconoció que todo lo que Dios permite que nos pase a ti y a mí tiene un propósito de bendecirnos más allá de lo que nosotros mismos podemos imaginarnos. Dios te quiere bendecir. No rechaces la situación que estás viviendo en este momento. Tal vez es una situación muy difícil, problema con tus hijos, problemas financieros, no sé qué, pero no lo rechaces, porque Dios tiene algo grande en tu vida para que ese problema sea resuelto completamente. Esta aplicación es interesante. Hay muchas verdades que nosotros debemos recordar en los días malos. Debemos recordar que Dios nos ama. Allá en Romanos 8, en los últimos versos, nos dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8, 35 y 39. Nada ni nadie nos puede separar del amor con que Dios nos ama. Dios nos guarda. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, oigan bien esto, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. Déjalo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en tu vida, nada podrá separarte del amor de Dios. Si Dios te ama, todo está bien, créelo, aunque parezca todo lo contrario. Si Dios te ama, todo está bien, aunque aparezca todo lo contrario. El gozo. Tenga presente el gozo. Allá en Santiago 1, 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gozo. Cuando estés en alguna prueba, gózate. Sé feliz, porque pronto Dios tiene la gran respuesta. Y por último, la paz. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la cercanía a Dios. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Rescata a los que están aplastados en espíritu. ¿Lo crees? Terminé en 2014 hablando de la fe de esos 4 personajes.
empiezo el 2014 hablando de la fe, de un hombre que teniéndolo todo, de repente se quedó sin nada, para decirte, no tengas temor, cuando de repente lo que tienes desaparece, porque Dios te devolverá eso y muchas cosas. Porque Dios te devolverá eso. Pero no dudes, hermano. Como dijo el Señor Jesús a aquel hombre, no temas, solo cree. Como le dijo a Marta, no te dije que si creyerais, veréis la gloria de Dios. Cree. Cree. Algo de Job. Job se arrepintió. Pero déjame decirte una cosa. No se arrepintió de algún pecado. Job se arrepintió de no haber creído plena y totalmente en Dios. De eso fue de lo que Job se arrepintió, pero no de algún pecado. Y recuerde, la falta de fe es pecado. Dios los bendiga, hermanos. Y que el 2015 sea un año en que venga la tormenta que venga, nunca desmayes y tu fe siempre esté firme.